La Tierra Media es el mundo inventado por J.R.R. Tolkien, en el que se desarrollan sus principales obras: El Señor de los Anillos, El Hobbit y El Silmarillion. Un universo imaginario, reflejo del convulso siglo XX del que Tolkien fue testigo. Pero es que además es una creación que enlaza un pasado cargado de dramatismo e importancia, con raíces y leyendas que han tenido inspiración en la historia y cultura europea, desarrollando un genuino universo épico, literario y mitológico al mismo tiempo. Tolkien es considerado el padre de la literatura de fantasía moderna, al construir un mundo lleno de seres mágicos, en una obra coherente consigo misma, una colección de leyendas que el propio autor llamaría el Legendarium, una palabra en latín medieval que escogió el profesor Tolkien para definir su mitología de la Tierra Media. Y sabemos que, en un primer momento, escribiría historias para su propio deleite y el de su familia, además de su círculo literario cercano, sin intención alguna de alcanzar con ella un gran público. En 1932 escribiría El Hobbit como un cuento para sus propios hijos, pasando de mano en mano sin intervención del autor, hasta llegar a una empleada de la editorial londinense George Allen Unwin, que a su vez se le enseñó al presidente de la editorial, Stanley Unwin, quien se lo dio a su vez a su hijo pequeño para que lo leyera, y se dice que la historia le gustó tanto que decidieron publicarlo. En este libro se narran las aventuras del Hobbit Bilbo Bolsón que, junto con el mago Gandalf y una compañía de enanos liderada por Thorin, escudo de roble, se verían envueltos en un viaje para recuperar el reino de Erebor, arrebatado a los enanos por el dragón Smaug. Si bien se trata de una historia infantil, el libro atrajo también la atención de lectores adultos y se hizo lo suficientemente popular como para que la editorial le pidiera a Tolkien que trabajara en una continuación a modo de secuela. Y aunque el profesor no se encontraba inspirado para tratar el tema, durante los 10 próximos años Tolkien desarrollaría una fantástica historia épica que, aunque su autor la concibió originalmente como una sola historia, finalmente sería agrupada en 3 partes por motivos comerciales, publicándose en 1954 y 55, contando con el apoyo de C.S. Lewis, autor de la afamada Las Crónicas de Narnia, y gran amigo de Tolkien, que recibiría de manos del autor varios borradores para que lo juzgara por sí mismo. En un principio Tolkien estableció que el primer libro se llamara Crece la Sombra y lo cambiaría por El Retorno de la Sombra, aunque poco después cambiaría el definitivo a La Comunidad del Anillo, ya que este se adecuaba más a la trama. Por tanto, El Señor de los Anillos se volvió tremendamente popular en la década de 1960 hasta la actualidad, e incluso sería elegido el mejor libro del siglo XX por una macroencuesta de librerías británicas. Originalmente, El Señor de los Anillos iba a tratarse de un cuento para niños, al igual que El Hobbit, pero Tolkien decidió centrar la historia en el anillo encontrado por Bilbo, por lo que se convirtió en un relato más serio y oscuro, dirigiéndose a un público más adulto, y tomaría como referencia historias que él mismo había desarrollado a lo largo de toda su vida y que más tarde se convertirían en el Silmarillion, el primer libro de su Legendarium, hablando cronológicamente, si bien esta obra es una recopilación de sus historias editada y publicada póstumamente por su hijo Christopher Tolkien en 1977. En el Silmarillion, por tanto, se narra, entre otras cosas, la creación de la Tierra Media, el nacimiento de las razas más importantes, y su argumento trata sobre todo de los Silmarils, que actúan como un hilo conductor de la obra y cuyo creador fue Fëanor, abuelo de Celebrimbor, hacedor de los anillos de poder de la Tercera Edad. Fëanor fabricó los Silmarils en Valinor y, según cuenta la leyenda, concibió la idea de crearlos porque la luz del pelo de Galadriel captaba a su vez la luz de los 2 árboles de Valinor. El Silmarillion se divide en 5 partes, siendo la primera Ainulin Dale, o la música de los Ainur en Quenya, que trata sobre la creación del mundo llamado Arda, y que ya analicé en otro vídeo, y que es precedida por la historia de los Valar, las fuerzas sobrenaturales de Arda,
que serían tratados como dioses, haciendo referencia al Valar oscuro Morgoth y a su más leal sirviente, Sauron. El Quenta Silmarillion es la tercera parte, narrando los eventos desde el inicio de los tiempos hasta la primera Edad del Sol, contando posteriormente el Akallabeth, la sepultada, en referencia al auge de los hombres y a la caída del reino insular de Númenor, y finalmente la última parte versa sobre los anillos de poder y la tercera edad, que narra el preámbulo y los hechos mismos de los eventos ocurridos en la novela épica de Tolkien, El Señor de los Anillos. En estos pasajes se narra con detalle cómo fue el transcurso de las diferentes edades y sus diferentes conflictos y batallas, primero contra Morgoth y más adelante contra Sauron, en el que se nos narra el mismo nacimiento de dioses, elfos, hombres y enanos, así como el surgimiento del Señor Oscuro, temido por los Valar, en un total de 24 capítulos que, debido a su magnitud, comenzaré a analizar a lo largo de este 2024, y probablemente dicha tarea me lleve al menos entre 2 y 3 años hasta que pueda haceros un resumen decente de toda esta gran obra, por lo que hay contenido para rato si te gusta el universo del Señor de los Anillos. Pero además de el Legendarium está compuesto con otras historias. Hablaré sobre Beren y Lúthien, que es la siguiente en orden cronológico. La primera edad del Sol de la Tierra Media. Es una historia de amor y aventuras del hombre mortal Beren y la mitad elfa, mitad maya inmortal llamada Lúthien, cuyo relato se menciona en un diálogo entre Frodo y Aragorn, teniendo lugar esta historia 5000 años antes de los eventos de la Comunidad del Anillo. Se dice que Beren fue el último superviviente de un grupo de hombres guiados por su padre Barahir, que había resistido a Morgoth, el enemigo oscuro, después de la batalla de la llama súbita o Dagor Bragolach, en la que Morgoth había conquistado la mayoría del norte de la Tierra Media. Después de la derrota, Beren huyó del peligro hacia el reino élfico de Doriath, lugar donde conocería a Lúthien, la única hija del rey Thingol de Doriath. Se dice que al ver tan hermosa dama élfica, incluso mucho más bella que entre las de su especie, Beren se enamoró de ella y ésta le correspondería. Pero Thingol consideraba que Beren no era digno de su hija y le asignó una misión casi imposible como condición para casarse con ella: recuperar uno de los Silmarils, las 3 gemas sagradas hechas por Fëanor, que fue robada por Morgoth. Beren dejó Doriath y se embarcó en una búsqueda hacia Angband, la fortaleza del enemigo, y a pesar de que Thingol trató de impedirlo, Lúthien lo seguiría, y juntos llegaron a Nargothrond, una fortaleza élfica en la que se le unieron los 10 guerreros más poderosos bajo la dirección del rey Finrod, quien había hecho un juramento de amistad al padre de Beren, aunque todos perecerían en el intento, quedando Beren como el último superviviente junto a Lúthien, adentrándose en la fortaleza del Señor Oscuro mediante magia, ya que tomarían las formas de un murciélago y un lobo, y de este modo pudieron entrar en la tierra del enemigo y colocándose ante el trono oscuro de Morgoth. Lúthien cantaría una canción mágica que hizo caer al Señor Oscuro en un sueño muy profundo, tras lo cual Beren sacó el Silmaril de su corona. Pero mientras trataba de sacar a los otros, su cuchillo se rompió, despertando a Morgoth, y los amantes trataron de huir, pero un gran hombre lobo gigante devoraría la mano con la que Beren sostenía el Silmaril, aunque pudieron escapar y llegar a salvo a Doriath. Beren y Lúthien narraron sus aventuras y suavizaron el corazón de Thingol, quien dio su consentimiento para el matrimonio, aunque la misión hubiera quedado inconclusa. Pero Beren más adelante daría cacería a Carcharoth, el hombre lobo gigante que había devorado su mano, aunque conseguiría darle muerte, pero el precio a pagar fue demasiado alto, ya que el mismo Beren y su acompañante Huan fallecerían por las heridas. Pero no sin antes de que Beren, habiendo recuperado el Silmaril del estómago de la bestia, lo consiguiera entregar a Thingol, cumpliendo su misión. Afligida, Lúthien también murió y llegó al más allá, en las tierras imperecederas, donde cantó sobre su mala suerte, que nunca volvería a ver a Beren, quien, como hombre mortal, se había desvanecido del mundo, algo que conmovió al Valar Mandos, que hacía la función de dios del destino y guardián de las casas de los muertos, parecido al rol de la mitología griega de Hades.
así que Mandos le devolvió la vida a ambos amantes, concediéndole a Lúthien una vida mortal para que pudiera perecer junto con Beren, y juntos se retiraron a la región de Osiriand y ahí moraron por el resto de sus vidas hasta que ambos se extinguieron. El siguiente relato del Legendarium se trata de los hijos de Húrin, que también se desarrolló durante la Primera Edad, siendo este uno de los más oscuros y tristes. Su historia trata de Húrin de la casa de Ador, raza de los hombres, o Edain, y la maldición que Morgoth le echó a él y a sus descendientes. Comenzando en el año 458 de la Primera Edad, Húrin y su hermano Humor huirían de unas tropas de los orcos y serían llevados por dos águilas al reino élfico de Gondolin. Su rey Turgon la había construido en secreto con la ayuda del Vala Ulmo, que la bendijo y le dio protección, y se calculaba que era tan grande y con tan población que allí residían 40.000 elfos. La fortaleza sería levantada en piedra blanca y permaneció oculta y segura durante siglos, prosperando y viviendo ajena a los asuntos del mundo exterior, mientras Morgoth era incapaz de encontrarla. Bajo esta premisa, Turgon acogería de buena gana a estos viajeros y llegó a sentir un gran afecto por ellos. Pero un año después los hermanos deseaban regresar a su casa y el rey se los permitió a pesar de que la ley de la ciudad impedía abandonar a todos los que hubieran pisado o visto la ciudad. Por lo que finalmente los hermanos se fueron y algunos años más tarde Húrin participó en la batalla de las lágrimas innumerables, también llamada como Nirnaed Arnoediad, que fue la mayor batalla de la Primera Edad del Sol, que acabó con la victoria aplastante de Morgoth, siendo Húrin capturado, pero como no quiso revelarle la ubicación de la ciudad secreta de Gondolin, Morgoth le maldijo junto a toda su descendencia. Esta batalla se desarrollaría tras la hazaña de Beren y Lúthien, en la que Maedhros, el hijo mayor de Fëanor y heredero de los Silmarils, comprendió que Morgoth no era invencible, pero era necesario constituir un frente común contra tal enemigo. Maedhros posiblemente era el elfo Noldor más experimentado en combate que jamás haya existido, al sobrevivir a una serie de batallas importantes anteriormente, por lo que reunió a sus hermanos y organizaría una gran alianza de elfos, hombres y enanos, y en poco tiempo recuperaron los territorios perdidos. Pero el ataque fue precipitado y puso sobre aviso a Morgoth, quien consiguió infiltrar espías y convertir a su causa a parte de los hombres de la Unión, produciéndose la batalla definitiva en la que pelearon elfos, hombres y enanos contra orcos, balrogs, el dragón Glaurung y otras criaturas del ejército de Morgoth, terminando con la victoria casi total del Señor Oscuro. Tras este relato encontramos los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media, que es una colección de historias escritas por Tolkien, que nunca fueron completadas en vida del escritor, pero serían editadas por su hijo Christopher y publicadas en 1980. Los cuentos inconclusos proporcionan información más detallada acerca de los personajes, hechos y lugares que únicamente se mencionaban brevemente en El Señor de los Anillos, y las versiones de historias como los orígenes de Gandalf y los otros magos Istari, la muerte de Isildur, la pérdida del anillo único en los Campos Gladio, además de la fundación del reino de Rohan, ayudando a aumentar nuestro conocimiento sobre la Tierra Media, así que es una lectura imprescindible. Animado por el resultado, Christopher Tolkien se embarcó en un proyecto mucho más ambicioso, una obra de 12 volúmenes titulada La Historia de la Tierra Media, que abarca prácticamente toda la obra de Tolkien acerca de este universo.